Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Bienvenidos a nuestro servicio vespertino de la Iglesia Bautista El Dorado en Panamá, República de Panamá. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, te damos gracias por este nuevo día, Señor, que tú nos permites reunirnos en comunión contigo, Señor, para adorarte, alabarte, para darte toda la honra y gloria y gozarnos en tu palabra. Que sea tu palabra en el día de hoy también el alimento nuestro, Señor, y te pido, Padre Santo, que tú me apoyas por medio de tu Santo Espíritu para apacentar a tus ovejas, Señor. Te damos gracias en todo momento por todo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, damos gracias a Dios por la recuperación de los hermanos Alas, que ya están en casa, están en recuperación del virus. Y también ahora nuestras oraciones son por la familia Jurado. Ricardo y Quinta salieron positivos por COVID-19 y van a estar en nuestras oraciones. Hermanos amados, en el mensaje anterior hemos visto el rescate de Pablo ante esa turba enfurecida, ciega, tumultuosa, ruidosa, por soldados romanos. Y también hemos visto a un tribuno sorprendido cuando Pablo le habló en griego, ya que éste pensaba, y estaba totalmente equivocado, obviamente, que Pablo era un sedicioso egipcio. Hoy vemos la primera de 6 defensas por parte de Pablo, y el mensaje es titulado de perseguidor a apóstol de los gentiles. Hermanos, vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, nuestro mensaje de hoy, basado la primera parte sobre el relato de su vida, de la vida de Pablo, y vamos a leer del capítulo 21, el versículo 40, el último versículo, y luego en el capítulo 22 hasta el versículo 5. Y dice la palabra de Dios desde el capítulo 21, el último versículo 40 en adelante lo siguiente. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea, diciendo: ¿se recuerdan cómo estaba sorprendido el tribuno cuando Pablo le diría la palabra en el idioma griego para solicitarle permiso para hablar? Y ahora él, parado allá en las gradas de la fortaleza, de esa torre, ¿verdad?, que hemos visto, él habla ahora mismo en el lenguaje hebreo o arameo y se dirige con las siguientes palabras al pueblo. Versículo 1 del capítulo 22 de Hechos. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Fíjense el tono reconciliador, el tono respetuoso, el tono en cierta manera afectuoso en su humildad de dirigirse a esa turba, no debemos que olvidarlo, como hermanos y padres, o sea, ancianos, ¿verdad?
Versículo 2. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio, y él les dijo: ven, ahora el pueblo, sus compatriotas, están sorprendidos que ese hombre que han atacado les habla en su idioma arameo, el idioma hebreo, de la lengua hebrea. Y dice entonces en versículo 3, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Fíjense, él otra vez da el testimonio que él es judío, nace en esa ciudad de Tarso, de Cilicia, que fue una provincia romana, pero que fue creado en Jerusalén. Y más, a los pies, fue instruido a los pies de Gamaliel. Y en ese caso tenía el renombre, el más importante conocedor de la escritura, un fariseo. Y él fue el maestro que enseñó a Pablo, y vamos a corroborarlo en el capítulo 5 de Hechos 5, en el versículo 34. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Ahí vimos el respeto y la alta estima que han tenido los judíos para con Gamaliel. Y ese Gamaliel fue maestro de Pablo. Y como él dice, él ha sido enseñado en la ley, era celoso de la ley. Y reconoce que ahora sus enemigos prácticamente también son celosos de la ley. Y seguimos entonces con el versículo 4. Perseguía yo este camino, y fíjense, camino está escrito con letra minúscula. Perseguía a Jesús, porque como dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. Yo perseguía este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando a cárceles a hombres y mujeres. Tanto era el celo del legalista. Y también podemos verlo, unas referencias en el capítulo 8 del libro de Hechos, cuando Saulo, el apóstol Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo, el perseguidor. Y vemos el capítulo 8, el versículo 3. Y Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres que los entregaba en la cárcel. Eso era Pablo antes. Y también en el capítulo 9, en el versículo 2, 9:2, vemos lo siguiente. Cuando él iba para camino a Damasco, fíjense que él hizo antes. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino otra vez en letra mayúscula, esos seguidores de Cristo, cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Perseguidor férreo.
Y vemos entonces el versículo 5 del capítulo 22. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen ahí, para que fuesen castigados. Ahí vemos lo que vimos anteriormente en el versículo 2 del capítulo 9. En los versículos 6 al 11 del capítulo 2 de Hechos, vemos el relato de la conversión de Pablo. Versículo 6, capítulo 22, libro de Hechos. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía de repente me radió mucha luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Fíjense, pregunta quién eres, pero reconoce a la voz como la voz del Señor. Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, descripción exacta, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Fíjense qué interesante ese relato. Todos vieron esa luz y sabían que viene del cielo, que era algo sobrenatural, pero la voz era únicamente audible para Pablo. Y vamos a corroborarlo con el capítulo 9 de Hechos. Hechos, capítulo 9, versículo 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. No pudieron ver, no pudieron entender la voz, pero sí escucharon una voz, pero no entendía, porque esa voz era directamente dirigido a Pablo. Y como dice Pablo en la carta a los romanos, en el capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esa voz era únicamente y exclusivamente en este momento para Pablo. En este caso, obviamente, Saulo todavía, el perseguidor de Jesucristo, el camino. Ahora vemos como él quedó en ese instante ciego, pero vemos ahora el relato de la restauración de la vista de Pablo, los capítulos 12 al 16 del capítulo 22 de Hechos. ...12 al 16. Entonces, no hemos leído un versículo. Vamos a volver al versículo 10, disculpen hermanos. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas.
una instrucción precisa de parte del Señor, tiene que ir a Damasco. Eso, sigue tu camino, tú ibas hacia Damasco, pero obviamente con otros fines. Y el versículo 11 nos dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz del cielo era tan fuerte y le causó una ceguera, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Él necesitaba un guía, estaba totalmente ciego, como dice ese versículo, y necesitaba el apoyo de los compañeros para guiarlo hacia Damasco. Entonces, sí podemos ver ahora desde el versículo 12 al 16, la restauración de la vista de Pablo. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban. Fíjense, él era un buen corazón, él no tenía recelo contra Saulo en este momento, sino como él era una persona piadosa, entregado su vida a Dios. Y él además tenía un tan bien testimonio de todos los judíos que vivieron en el área. Ese Ananías, versículo 13, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo. Imagínense qué mensaje no había recibido Ananías de parte de Dios para dirigirse a este perseguidor de la iglesia, testigo presencial de primera fila del apedreamiento de Esteban, el primer mártir cristiano. Y lo que apedrearon a Esteban, pusieron la ropa a los pies de Saulo y él consentía lo que estaban haciendo. Y Ananías, en su vida piadosa de seguidor de Cristo, se acerca a Saulo con las palabras hermano. Eso es tremendo, mis amados. Ese es un amor al prójimo, una palabra impresionante. Recibe la vista. Also, en este momento, Ananías era el instrumento por parte de Dios para que Saulo reciba otra vez la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Pudo verlo entonces cara a cara. Y el versículo 14, y él dijo, Ananías, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Tenemos que hacer ahí una comparación sobre esa expresión de justo. Y vamos por favor al capítulo 7 de Hechos. Hechos 55, en el capítulo 7. Hechos 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Hermanos, por supuesto, es una visión que ha tenido Esteban, y él vio a Jesús
sentado a la diestra de Dios. Y Él es obviamente el justo, porque Él es el juez. Él va a ser el juez y Él va a buscar a las naciones. Pero también en el versículo 52 del mismo capítulo 7 de Hechos, vemos en la defensa de Esteban lo siguiente: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Fíjense aquí, el justo, justo con letra mayúscula, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Qué acusación fuerte, ¿verdad? Y eso lo mismo prácticamente estaba pasando a Pablo. Esa acusación totalmente falsa no tenía justificación alguna. Entonces, obviamente, en el versículo 14, cuando Ananías le dice: y veas al justo y oigas la voz de su boca, el justo es claramente una expresión mesiánica. Continuamos con el versículo 15 y el versículo 16. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Eso, Saulo va a ser instrumento de Dios y va a ser testigo de Él con todas las personas que Él va a estar unidos, reuniéndose o visitando. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Fíjense la exhortación de Ananías a Saulo de bautizarse por el perdón de pecado y que invoque al nombre del justo, del Señor Jesús. Y entramos ya en la recta final del relato bíblico de hoy y vemos entonces la comisión dada por el Señor a Pablo de ir a predicar a los gentiles. Versículos 17 al 21. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, o sea, después de regreso a Damasco, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Él estaba orando en el templo, él era seguidor, él era creyente, sin duda alguna. Era fariseo, era educado de Gamaliel. Pero aquí hay algo importante. Habla de un éxtasis. Pero fíjense cómo fue este éxtasis. Versículo 18. Y le vi que me decía, eso, él vio a Jesús. Jesús le hablaba, lo reconocía y entendía la comisión que Jesús le estaba dando. Date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ya lo he mencionado anteriormente, todos conocemos ese relato bíblico. Eso era Saulo. Pero ahora tenemos ya el apóstol Pablo dando testimonio de su vida y su conversión. Pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Recibió una orden concisa, precisa,
de parte de nuestro Señor. Y Él va a ser enviado por Él. No es que Pablo iba así porque le daba las ganas. No. Él cumplía el mandamiento de Dios de ir hacia los gentiles. Y ese éxtasis del versículo 17, donde vemos que él vio claramente al Señor y entendía ese mandamiento preciso y conciso, a diferencia de otro éxtasis, de otra visión que ha tenido Pablo. En la segunda carta a los Corintios, él se refiere a lo siguiente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, los versículos 1 al 4. Segunda de Corintios 12, del 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. ¿Ve? Visión, éxtasis, situación similar, y revelaciones del Señor. Las revelaciones en Hechos 22 eran precisas. Él vio al Señor, exactamente. Pero aquí nos relata el versículo 2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. ¿Ve? Él no se recuerda detalles. Él sabe que estaba, pero no sabe cómo. Muy diferente que ese éxtasis en Hechos 22. Versículo 3. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables y no le he estado al hombre expresar. ¿Ve? 2 veces visiones, éxtasis, pero las 2 veces no son de la misma manera. Hermanos míos, como aplicación y enseñanza, muchas veces, por nuestras inclinaciones personales, aunque sean legítimas, por supuesto, nos cuesta mucho seguir el camino que Dios nos manda emprender. Pero tenemos que convencernos de que la divina providencia dispone nuestros pasos más convenientes, aún para nosotros, de lo que nosotros podemos hacerlo. Si el Señor nos ordena algo, el Espíritu del Señor nos acompañará con su gracia y su poder. Recuérdense la promesa de Dios en Mateo 28, 20, la segunda parte. Y estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Amén. Y lo que Dios promete, lo que el Señor promete, Él cumple. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo, te damos por esa enseñanza del testimonio de la vida y de la conversión de Pablo, un hombre que fue un perseguidor de hombres y mujeres, creyentes, seguidores de Cristo, y él fue después el apóstol llamado por el mismo Señor para los gentiles, un orador de primera. Conocía a causa de su enseñanza, de la defensa del Evangelio, a todas las cárceles donde él visitaba a personas, a ciudades, a pueblos. Pero él seguía a pesar de todos los obstáculos, las enemistades abiertas de la gente.
Él era un fiel defensor del Evangelio de la salvación. Hermano, permítame también a nosotros ser imitadores de Cristo y imitadores de Pablo en este sentido. Y hermano, amigo, oyente, si tú todavía no tienes Cristo como tu camino, no pierdas el tiempo más. No sabemos si mañana tendrás oportunidad de llegar a los pies de Cristo, a llegar al camino que te lleva hacia Dios. ¿Estás seguro si hoy te fueras de ese mundo, estarías en la presencia de Dios? Si no es así, te invito que abre tu corazón con sinceridad. Haga una pequeña oración conmigo, pero sincero. A Dios no se puede engañar. Digan algo así: Padre Santo, vengo ante de ti y yo sé que soy pecador. Yo sé que yo no me puedo salvar a mí mismo, pero yo me arrepiento de mis pecados. Yo abro mi corazón para que tú lo limpies de toda maldad, de cada culpa, de cada pecado que está dentro de mí. Límpiame, Señor, porque yo reconozco que tú moriste en la cruz por mí y que fue tu sangre el precio que pagaste por mis pecados. Pero también yo sé que tú resucitaste al tercer día y ahora estás sentado a la diestra del Padre Celestial. Ven a mi corazón, sea mi Salvador personal y Señor. Yo quiero seguirte. Amén. Hermanos, para despedirnos, quisiera también orar por Panamá, por nuestros gobernantes, como el Señor nos enseña, y para esta semana que comienza hoy. Padre Santo, Padre bueno, venimos ante de ti una vez más en acción de gracia por todo que tú nos das. Y sobre todo te damos gracias por tu santa palabra. Te rogamos en este momento por la pronta recuperación de la familia Jurado, que están con coronavirus, Señor. Pero también, Señor, te pido por Panamá. Te damos gracias por ser Panamá un país libre, donde abiertamente, sin peligro de persecución, podemos hablar de ti con los que quieren escuchar de ti. Te rogamos especialmente por nuestras eminencias, estén en el poder ejecutivo, legislativo o judicial, que permítales ser partícipe de tu divina sabiduría, Señor, que pueden gobernar correctamente en esta situación por el bien de todos los panameños. Bendiga al presidente, bendiga a la ministra de Salud, bendiga al ministro de Seguridad Pública, bendiga al director de la Caja de Seguro Social, del Hospital Santo Tomás y también del Instituto Conmemorativo Gorgas, a los investigadores. Te damos gracias y te pedimos una especial protección a todo el personal médico, de enfermería, de tecnólogos, de laboratistas, de personas de servicio de aseo, de cocina, administrativo, Señor. Te pido por todos los conductores de cualquier transporte, sean camioneros que traigan alimentos a la ciudad capital, como a los conductores de taxi, de metrobús, del metro, Señor,
Protégelo en esa situación de crisis donde las cifras van en aumento cada día. Señor, dele por favor sabiduría al panameño para que aprenda a acatar las instrucciones de parte de las autoridades. El virus no jamás será vencido en el hospital. El virus se vence en la calle, manteniendo el distanciamiento físico, la protección de mascarillas, de caretas, el lavado, la higiene personal. Señor, también te doy gracias por los cientos de recolectores de basura y conductores de aseo que tratan de mantener a nuestra ciudad limpia. Y Padre Santo, te pido por nosotros que también esta semana estemos bajo las alas de tu protección. Que nunca faltes tú en nuestros hogares. Que no falte tu divina provisión. Y que todo que hagamos nos lleve a un buen éxito. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, amados oyentes, amigos, que Dios sigue bendiciendo. Rodillas a Cristo.
nadie